Muy buenas tardes, alumno de tercer año de secundaria. Mediante este vídeo voy a explicar razonamiento verbal. El tema número 5, como lo pueden visualizar, son las oraciones incompletas. Así que empecemos. Las oraciones incompletas es un texto en el cual se le ha suprimido o se le ha quitado de modo intencional uno o más de sus términos con la finalidad de completar su sentido. Es decir, lo que vamos a completar tiene que guardar relación lógica y le tiene que dar sentido. Para ello tenemos que respetar o tener en cuenta tres criterios fundamentales. Empecemos con la número 1, el sentido contextual. Es el que está constituido por los datos que acompañan a los espacios de una oración. Quiere decir que para poder resolver este ejercicio ya nos va a dar una pista o una ayuda, la situación o el contexto en el cual se establezca. Por ejemplo, dice aquí, se preocupaban demasiado por su salud, tanto que un simple hacía que llamaran al médico de inmediato. Para empezar, ¿cuál es la temática aquí? Salud, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las alternativas que se relacionan con ello? Será estornudo y desmayo. De frente descartamos a susurro y colapso. Y nos dice aquí o nos establece que se da una exageración, se preocupaban demasiado. A ver, cuando alguien se desmaya, sí es algo emergente, pero cuando alguien estornuda, vamos a exagerar, ¿no? Se preocupa demasiado. Que basta un simple estornudo para llamar al médico. Entonces, esa sería la respuesta. Sigamos con coherencia interna. Cuando las ideas presentadas están enlazadas por conectores lógicos, a fin de evitar la relación que contradiga o se opone. Es decir, alumnos, que para poder completar otros tipos o diversos ejercicios de oraciones incompletas debemos de tener en cuenta al enlace o conector. En este caso, se trata de pero, que manifiesta una parcial o una pequeña oposición. Leamos. Muchos dicen que las novelas, pero esa es solo una parte de la historia. La otra es que así, una curiosa verdad. Entonces, como ya les había dicho, ese pero establece o manifiesta una oposición. Entonces, ahora vayamos a verificar cuál de ellas concuerda. Muchos dicen que las novelas delatan, mienten, engañan. ¿Cuál tiene mayor relación? ¿O cuál le da mayor sentido? Puede ser miente o puede ser engaño. ¿Delatan? ¿Cuándo decimos que las novelas delatan? O sea, te van a delatar tu vida. No, no tiene nada que ver. Ya, entonces estamos entre la B y la C. Muchos dicen que las novelas mienten, pero esa es solo una parte de la historia. La otra es que así expresa una curiosa verdad. Tiene sentido. Primero se opone y luego ya le da sentido, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la respuesta es la B. Precisión léxica. A veces el contexto resulta insuficiente para elegir una respuesta y tenemos que recurrir al léxico. Es decir, alumnos, que los espacios que nos piden para completar son palabras nuevas o son palabras cultas o son palabras en sinónimos que nosotros no conocemos. ¿Y de quién tenemos que hacer uso? Del léxico, es decir, del diccionario, ¿no? Para saber el significado de las palabras que vamos a completar a este ejercicio. Y dice así: el juez, después de escuchar de los abogados, finalmente emitió su sentencia. Para empezar, los abogados, ¿qué es? ¿Cómo se expresan? Es decir, ¿manifiestan opinión? Opinión lo podemos decir todos, es algo simple. A ver, el abogado expresará exposición, hace una exposición ante una sentencia. No, va a ser una propuesta, pero ante una sentencia no. Va a tener que ser muy delicado en sus expresiones.
Y por ello decimos que la respuesta es alegato. ¿Qué entendemos por ello? Son los discursos propios, elegantes de los abogados con el cual van a fundamentar algún hecho. ¿Sí? Ahora sí, podemos ir con tu boletín en la página 62 verificando el aprendizaje. La número 1 ya está resuelta y vayamos a la número 2. Dice, al irse acortando, quiere decir que se va acabando el fijado, algo que se ha establecido, su prisa iba aumentando proporcionalmente. A ver, para empezar ya nos dicen que algo se va acortando. ¿Podrá ser acuerdo? ¿Podrá ser horario? ¿Podrá ser término? No, la descartamos. ¿Cuál sí se puede ir acortando? El día o el plazo. Pero dice ahí, está fijado. Ah, el día se puede fijar o el plazo se puede fijar. Claro, ¿no? La que guarda mayor relación es plazo. Ahí está. La número 3 dice, su actitud fue la razón de que los proyectos se. Es decir, si yo hago una cosa o un hecho, va a permitir que suceda el otro. Se establece una causa-efecto. Entonces decimos, ¿su actitud negativa va a generar que se concretaran o que se realizaran sus proyectos? No, está dando la oposición. Su actitud decidida, está muy seguro, ¿va a permitir que sus proyectos se entramparan? Es decir, que se causen problemas? No. Su actitud diligente. ¿Qué quiere decir diligente? Su actitud cuidadosa, empeñosa, fue la razón de que los proyectos se realizaran. Y esa es la que le da sentido a la hora. No puede ser la D ni la E porque en ella dice su actitud contraria. ¿Va a generar que sea su proyecto impulsivo? No. En la E, su actitud favorable va a permitir que su proyecto se concluya, que se difieran, eso quiere decir tampoco, ¿no? Entonces ya tenemos la clave. En la número 4 dice, el caso era tan que una solución era inminente. Para empezar, inminente quiere decir propensa a suceder o próxima a suceder. Otra palabrita. A ver, tenemos ahí en la D que dice insólito. ¿Qué quiere decir insólito? Algo inusual, fuera de lo común, algo infrecuente. Y en la E dice enmarañado, que significa algo complejo. Abstrusa quiere decir difícil de comprender. Entonces, con esos datos ya podemos ir descartando cuáles son las alternativas. Entonces dice así, el caso era tan sencillo, a ver, supongamos, y la solución va a ser satisfactoria, propensa a suceder, no. El caso era tan reciente que la solución era negociada, no. El caso era tan enredado, confuso, ¿qué quiere decir? Que la solución era rápida, menos, no, no puede ser. El caso era tan extraño que una solución insólita, inusual, fuera de lo común, raro, esté propensa a suceder. Puede ser. O la E, el caso era tan enmarañado, complejo, que una solución, a ver, que una solución difícil de comprender estuviera propensa, no, más bien eso va a causar peor caos, ¿no? O va a generar que no se logre entender, va a dificultar. Entonces la clave, la que sí le da sentido, es la D. La 5 dice, la modificación de la era una medida por la ciudadanía. La ciudadanía, ¿qué es lo que desea? A ver, puede modificarse, es decir, va a cambiar una ley, una norma, regla, idea o palabra. Es lo que manifiesta una ciudadanía, que se modifique una ley. ¿Y por qué no puede ser la B? Dice, la modificación de la norma era algo ubicado por la ciudadanía. No, ahí no me logró ubicar. La modificación de la regla era auspiciada por la ciudadanía, es decir, colaborada. No. La modificación de la idea era una medida superada por la ciudadanía. No, superada, no. Y la modificación de la palabra era una medida aclamada por la ciudadanía. No. Lo que busca la ciudadanía es que se establezca cambios en la ley, ¿no? Va a depender de las circunstancias, si son favorables esas leyes o si son desfavorables.
La número 6 está resuelta. Vayamos con la número 7. El lugar que ocupa el hombre en el mundo se debe en gran medida a su destreza. ¿Cuándo vamos a aclamar al hombre? Cuando está realizando cosas favorables, por así decirlo, ¿no? A ver, intentemos con la A. Dice, el lugar único que ocupa el hombre en el mundo se debe a su destreza intelectual, pero el lugar único, o sea, en eso nada más se enfatiza o radica el hombre. No. El lugar preciso que ocupa el hombre en el mundo se debe en gran medida a su destreza moral. Solamente eso, preciso, no. El lugar inferior se dice en gran medida su destreza física. No. El lugar privilegiado que ocupa el hombre en el mundo se debe en gran medida a su destreza mental. Claro, porque quien logra tener una destreza mental es en sí un privilegio, porque no todos lo poseen. Entonces la clave ahí es la D. 8. La con que el jugador se desempeñaba dentro del campo le costó la. Es decir, hago algo y eso va a producir una consecuencia. Para empezar, vehemencia, ¿qué significa? Es actuar con bastante violencia o impulsividad. Amonestación significa una llamada de atención o sermón. Entonces, ya podemos tener la respuesta. Otro dato. Desidia significa desgano, ¿no? Entonces, ¿cuál será? Y nos damos cuenta que dice la vehemencia, que es actuar con impulsividad, con que el jugador se desempeñaba dentro del campo, le costó la expulsión. Cuidado, acá hay un distractor. Si no sabían el significado de la palabra vehemencia, tal vez se pudieron haber equivocado con la B o con la E, pero ya sabemos ahora cuál es. La número 9 dice, con esos tan aislados no fue posible conocer la del fenómeno. A ver, aquí se da una secuencialidad o también una causa o efecto. Más que todo secuencialidad. Dice, con esos, indicios tan aislados no nos fue posible conocer a veces la dimensión del fenómeno. Indicios, ¿eso queremos conocer? No. Con esos ejemplos tan aislados, sí, no fue posible conocer la suspensión. Suspensión, no está de acuerdo, no hay lógica. Con esos hechos tan aislados, nunca nos fue posible conocer la materialidad o el origen del fenómeno. No guarda tanta relación. Con esos objetos tan aislados, si están tan aislados, siempre nos fue posible conocer. No, ahí no guarda relación. Con esos datos tan aislados, no nos fue posible conocer la causa del fenómeno. Claro, esa es la que se entiende, ¿no? Tiene mayor sentido y lógica. La número 10 dice, el exceso de puede ser tomado como indicador de. A ver, credulidad es cuando eres muy creyente. Escepticismo es cuando tienes, por así decirlo, el pensamiento negativo de todas las cosas. A ver, otro. Suspicacia quiere decir que eres muy alerto, eres muy preventivo. Y la palabra insania significa enfermo. Temeridad significa que es temeroso. Entonces, ¿cuál es la que más se relaciona? El exceso de. A ver, vamos a completar con la C y la D. El exceso de suspicacia puede ser tomado como indicador de inseguridad. No necesariamente. El exceso de olvido puede ser tomado como un indicador de insano. Claro, porque no es normal que una persona manifieste muchos olvidos. Puede ser, o mejor dicho, es probable que esté padeciendo de un trastorno mental o una enfermedad mental. Puede ser el Alzheimer, esquizofrenia, demencia y otras cosas. Entonces la clave sería la D. La número 11 ya está. Vayamos con la 12. No pudo todo lo que le ofrecieron, por eso su decisión no fue la mejor. Vayamos con el significado de algunas palabras. Mensurar significa medir. Sopesar significa evaluar, sumar, lo ventajoso y desventajoso. Entonces, ¿cuál será? Digo yo, no pudo
calcular todo lo que le ofrecieron. Ah, voy a calcular, es un tanteo matemático. No, no pude escoger, por eso su decisión fue incorrecta o no, su decisión no fue la mejor. No, la que concuerda aquí es sopesar. No pudo evaluar lo ventajoso y ventajoso de todo lo que le ofrecieron. Por eso su decisión no fue la mejor. La número 13 dice, aún en épocas de avanzada, toda producción requiere de recursos. Cuando estamos en una época avanzada, hablamos de tecnología. Entonces ya tenemos dos alternativas. Pero dice, de todas maneras, requerimos de los recursos. ¿Será económico o natural? Lo económico, si estamos en tecnología, obviamente lo económico es fundamental. Pero dice, de todas maneras, se requiere de la producción de recursos naturales. No todo en la tecnología va a ser artificial, sino también necesitamos de los recursos naturales. En la 14 dice, los invariablemente les acarrea a los que no los. Acarrea quiere decir generar, producir, causa. Entonces digo yo, los incompetentes causan dificultades a los que no lo son. No. Los necios causan bienes a los que no tienen nada que ver ahí. Los piadosos causan pecados a los que no. Los pobres invariablemente les acarrean o les generan riquezas a los que no lo son. Claro, ¿no? Ahí tenemos el uso de la mano de obra barata, por ejemplo. Los ricos se hacen más ricos o más millonarios, mientras que nosotros nos empobrecemos o es que seguimos en esa posición. La número 15 dice, tus no provocará ni, dijo el alcalde al peligroso delincuente. Cuando el alcalde está en su total derecho, ¿no? O mejor dicho, en su total trabajo, ¿no? De realizar ante un delincuente, de acusarlo, está en todo su derecho, porque este delincuente se ha comportado mal o es que ha cometido un crimen, yo no sé los X motivos. Entonces, dice, tus palabras no provocarán mi generosidad. No, la generosidad es algo que se logra con el tiempo, no va a ser por unas palabras. Tus súplicas no provocarán mi clemencia. Para empezar, ¿qué es clemencia? Perdón, compasión, puede ser. Tus argumentos no provocarán mi piedad. Para empezar, un delincuente tiene argumentos. Argumentos quiere decir hechos verificables. No. Tus ruegos no provocarán mi dulzura. Ah, en el que debe producir dulzura. No. Entonces, la única que sí es correcta es súplicas condenas. La número 16 ya está resuelta. Y la 17 dice, es necesario adecuar la ley a la naturalmente. ¿Cuándo se van a establecer cambios de ley? Cuando dice será naturalmente vetusta. ¿Qué quiere decir vetusta? Que se enfoca a lo antiguo. Reaccionaria, que siempre va a establecer cambios. O mejor dicho, reaccionaria quiere decir que es un poco impulsiva. Lo va a tomar de forma crítica. No puede ser. O mejor decimos, es necesario adecuar la ley a la realidad cambiante. Ahí está, ¿no? Claro, cuando tenemos una naturaleza o una sociedad que está en constante cambios, entonces las leyes se tienen que adecuar o adaptar o modificar. Bueno, alumnitos, la número 18, 19 y 20 es tarea para ustedes. Por favor, no se olviden que no solo me tienen que enviar la tarea, sino también el avance de su boletín. Después no quisiera inconvenientes porque me puse esa nota y la otra. ¿Sí? Bueno, alumnitos, eso es todo y cuídense mucho. Gracias.